tal? Buena tarde, muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Casarín Barrientos. Actualmente tengo 68 años. Hice la especialidad de dermatología y posiblemente reumatología en el Hospital General de México, en la UNAM. Y soy profesor de pregrado, posgrado y alta especialidad en dermatología en la UNAM y el Hospital General de México. Asimismo, soy autor y coautor de libros de dermatología y publicaciones nacionales e internacionales. Tengo 44 años en el Hospital General y dentro de las múltiples facetas que tenemos clínicas de enfermedades autoinmunes, tanto cutáneas como generalizadas o sistémicas, y entre ellas tenemos las clínicas de esclerodermia, tanto las que afectan únicamente la piel, como las que tienen un involucro de toda la economía, en particular tubo digestivo, pulmón y corazón. Entonces, en base a esa experiencia, me invitó la citatina y el doctor Gabriel Medrano a platicar del aspecto prácticamente donde nace el término de esclerosis o esclerodermia y el aspecto de un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y algo de cuidados prácticos de la piel. Entonces, iniciaremos el tema. Entonces, se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Todo la ven? Sí. Sí, sí se ve, doctor. Ajá, Perfecto. bastante bien. Ujú. Entonces, realmente, inicialmente esto fue escrito como esclerodermia, en base a la palabra, viene del griego que significa escleros, dureza, y dermas por la piel. Entonces, los primeros casos, lo que llamó la atención hace más de 200, 300 años, era que se engrosaba gradualmente la piel y del nombre esclerodermia se pensó que inicialmente el problema desde el punto de vista cutáneo. Con los años se vio que no, que era un involucro visceral, que el componente primero y principal en las etapas iniciales era la afección cutánea. Entonces, en vez de llamar esclerodermia, ahora el término más aceptado es esclerosis sistémica, o en español, mejor esclerosis multisistema, porque afecta a varios sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, pulmonar. Entonces, un buen término es esclerodermia multisistémica o generalizada. Y desafortunadamente, como son enfermedades poco comunes, llamadas huérfanas, por el número tan raro que ocurre en el mundo real, desafortunadamente muchos pacientes llegan a la etapa ya muy tardía con médicos, han pasado años y llegan con ese aspecto muy conocido, la fase inexpresiva, con una mecostomía, se ve los labios entreabiertos, que deja ver los incisivos y se ve la piel tirante, prácticamente sin arrugas, una piel que llaman inexpresiva o piel áspera, afilada o sin expresión. Y las etapas iniciales de esclerodermia en cualquier tejido, llámese piel, tubo digestivo, corazón, pulmón, tiene una fase inicial temprana donde las células del sistema inmunológico pierden la tolerancia por alguna razón genética y algún factor ambiental, echa a andar esa pistola y llegan una cantidad de células inmunes a atacar el órgano y finalmente lo van a destruir las estructuras vitales y va a ser reemplazado por fibras de colágeno. Por eso algún tiempo se llamó colagenopatías porque pensaban que la estructura vital era la colágeno, sabe que no, que es la etapa final, es que además hay una sobreproducción de colágeno, entonces el tejido se vuelve rígido, el pulmón, el corazón, el tubo digestivo pierde su anatomía, su fisiología y se vuelven estructuras rígidas que ya no sirven para ventilar, para la función cardíaca, para el tubo digestivo, etcétera. Entonces, la esclerosis sistémica, como todas las enfermedades reumáticas autoinmunes, se sabe que hay un fondo genético. Seguramente en todas las enfermedades que tiene el ser humano y todos los seres vivos, tiene que ver la genética, cómo nace uno, cómo se enlazan el espermatozoide con el óvulo y ese cambio de información genética seguramente ocurre algún cambio en un aminoácido, una base, y eso es lo que va a llevar a una pistola de más genética que va a depender de cada enfermedad. En esclerodermia se ha estudiado mucho las pistolas genéticas y las epigenéticas, y esto explica por qué no todos podemos desarrollar esclerodermia. Como todas las enfermedades, se requiere tener una predisposición que varía incluso de raza en raza. No es lo mismo para la raza negra, la raza blanca, la raza asiática, y esto explica por qué la enfermedad es tan poco común y se considera huérfano porque realmente
el número de casos que ocurren en realidad es muy bajito, tiene una incidencia muy baja. Si ustedes ven, la incidencia de diabetes son 14, 20 diabéticos por 100 personas adultas. Esto no alcanza, van a ver estadísticas que es 1 o 2 casos por 100,000 habitantes, es mínima. Entonces, esto desafortunadamente hace que los médicos que no tienen experiencia, estos pacientes cuando ocurren en las etapas tempranas van clasificando erróneamente, el tratamiento es incorrecto. Esto hace que siga la evolución natural de la enfermedad, progresar, hasta que haya etapa final de engrosamiento de uno o varios tejidos. Con la llegada de la inmunología y los tratamientos modernos, hemos logrado mejorar esto. La supervivencia antiguamente a 9 años era muy bajita, es decir, a los 9 años casi el 60% de los pacientes con esclerosis sistémica habían fallecido por causas de la enfermedad o causas de los medicamentos que recibían. Entonces, les decía que son enfermedades huérfanas porque el porcentaje es encontrar 1 o 2 personas por 100,000 habitantes. Entonces, realmente es bajísima la incidencia. Entonces, esto explica que los pacientes no se diagnostiquen tempranamente. Como todas las enfermedades autoinmunes, predominan las mujeres, una proporción 4 o 5 mujeres por un varón, y la edad de aparición está entre los 30 y 50 años. Esto no indica que no existan formas de esclerodermia en niños o esclerodermia en la etapa pediátrica. Claro que existen, las que el porcentaje son mucho menos. Si aquí es 1 o 2 por 100,000 habitantes, se van a ser 0.5 por 100,000 habitantes. Entonces mencionaba que debe haber una genética, esto está demostrado a través de muchos estudios, ya con las pruebas moleculares de estudiar antígenos de compatibilidad y otros genes que codifican el sistema inmune, pues sabe que esto, con un factor ambiental, que puede desencadenar o despertar esta respuesta genética. Se ha hablado de virus. De hecho, hay casos reportados después de la infección de COVID, la reciente pandemia o la vacuna de COVID. Se ha visto que hay pacientes que han debutado con esclerodermia o esclerosis sistémica, pero lo mismo ha pasado con vacunas de influenza, vacunas de VPH, etcétera. Igual algunos medicamentos, los que usan los oncólogos, algunos de ellos han visto que despiertan la pistola genética, infecciones de otros tipos, etcétera, y algunos lo hacen en forma espontánea, no tienen un pretexto, y esto hace que aparezca un riesgo de que aparezca la enfermedad que tienen estas personas. Esto es importante, sí, esta enfermedad no se considera hereditaria, no como otras como la predisposición para la diabetes, la obesidad, que tiene un carácter genético muy dominante, es decir, si uno o dos de los padres son diabéticos, seguramente la descendencia también va a ser diabética. Aquí no, aquí lo que existe es que los familiares cercanos, de primer grado, segundo grado, como son los hijos, los hermanos, los padres, los abuelos, tienen un riesgo mayor que la población sana, que no tiene esclerodermia. Entonces, cuando uno diagnostica este grupo de enfermedades, pues vale la pena preguntar si en la familia ya ha habido algún caso de enfermedades autoinmunes, llámese esclerodermia, lupus, y si no ha habido, bueno, comentarles que frente a cualquier manifestación de estos familiares, hay que tener en cuenta que podría haber la posibilidad de poder estar desarrollando enfermedad idéntica o de este grupo de enfermedades autoinmunes. Lo más común es que haga una enfermedad parecida a la del paciente. Entonces comentaba que desafortunadamente pues tenemos una pistola genética donde pierde la tolerancia, es decir, el sistema inmune está para defendernos contra infecciones, virus, químicos, carcinógenos, etcétera. Aquí, desgraciadamente, la pistola genética, por algún motivo que platicamos, se pierde la tolerancia. Estos antígenos que normalmente conocemos desde inútero, los desconoce con estos factores desencadenantes y se monta una respuesta inmune tanto por las células T como células B, que son las responsables, son los ejércitos que tenemos. Entonces empiezan a entrar a los tejidos por estas como señales y empieza a atacar el tejido, en este caso la piel, ataca el riñón, tubo digestivo, pulmón y corazón. Curiosamente, la esclerodermia, a diferencia de otras enfermedades como lupus, no entra básicamente al sistema nervioso central, lo respeta, y con frecuencia ataca el pulmón de forma tan agresiva, más que el propio lupus eritematoso u otras enfermedades. Como decía, finalmente, como haya sido que lo haya desencadenado con esta respuesta inmune, lo que va a formar el paciente es colágeno. El colágeno es una fibra
que la gente la conoce muy bien porque le han dado propiedades mágicas para el cabello, para los huesos, para los tejidos, pero eso es una mentira. El colágeno es una molécula tan grande que no penetra por ninguna vía. Habría que inyectarla literalmente al tejido y la gente es muy común que la tome pensando que esta colágena va a llegar. Eso es mentira. Lo que es cierto es que esta pérdida de tolerancia va a llevar a que todos los tejidos se llenen de colágena y se pierde la función. Es pura cicatriz. El corazón se convierte en cicatriz, el pulmón ya no hay alveolo, se convierte en cicatriz, entonces ya no ventila el pobre paciente. Esto es en las etapas tardías, por eso es importante hacer el diagnóstico temprano y esto que se ve que es el fibroblasto, normalmente en casi todos los tejidos, cuando se pierde la tolerancia, empieza a llegar una cantidad de señales al fibroblasto que cambia su comportamiento y que se diferencia hacia otros que se llaman miofibroblastos, que son como trabajadores que no se cansan, producen colágeno, 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 hasta que llega a formar un órgano totalmente fibrosado. ¿Por qué la piel es tan importante? Porque es donde nace habitualmente la sospecha que tiene esclerodermia una persona, y esto llevó a las clasificaciones internacionales de todos los reumatólogos del mundo. Aceptaron las esclerodermas sistémicas clasificadas por el grado de afectación cutánea. ¿Qué significa esto? Si la afección de la piel es hacia cara y la parte distal de brazo y piernas, se llama esclerodermia cutánea limitada, antiguamente llamado CRES. ¿Qué importancia tiene? Muchísimo. Estos pacientes tienen una sobrevida más larga que los que tienen la forma difusa. Difusa es todo: pecho, espalda, brazos, muslos, todo se afectó. Esos pacientes tienen un curso más agresivo y se van a tener una sobrevida más lenta y los tratamientos pueden resultar pues, realmente fallidos, refractarios. Entonces, la afección de la piel, cuando llega un paciente con esclerodermia sistémica, al explorar la piel es importante qué apellido le pongamos, porque esto va a alertar a nuestros colegas, los reumatólogos, los internistas, los neumólogos, qué se espera de este paciente. Entonces, la forma cutánea limitada tiene un pronóstico muy bueno porque va evolucionando lentamente. El único problema es que le gusta atacar las arterias del pulmón, las tapa. Y esto pues es algo también muy, muy delicado, pero eso lo hace a través de un tiempo de años. En cambio, la cutánea difusa hay unas variedades que llaman explosivas, que en 2 o 3 años el paciente está literalmente fibrosado. Hay otras variedades de esclerodermia que se diagnostican por otros criterios. A lo mejor llega al neumólogo una mujer con dificultad para respirar, le empieza a estudiar el neumólogo, llama al reumatólogo para que participe y encuentran que lo que tiene la paciente es que debutó no en la piel, sino debutó en el pulmón, con problemas de insuficiencia pulmonar, y lo que estamos viendo es una esclerodermia pulmonar sin afección de la piel. Todos esos casos se conocen como esclerosis sistémica sin esclerodermia, porque la piel no está afectada, que son casos raros que existen. Pero también existe el colmo de la suerte, cuando una persona tiene no nada más esclerodermia, sino además tiene Sjögren, tiene artritis reumatoide, tiene lupus. Entonces, estos pacientes, lógicamente, el pronóstico es más difícil de tratamiento porque se juntaron 4 enfermedades que están, haz de cuenta que agarraron todos los ejércitos del país y todos van a hacer un golpe de Estado. Todo está sitiado. Todos los pacientes, lógicamente, tienen una evolución pues, más rápido, los órganos están sufriendo más el impacto de la inflamación, de la destrucción del tejido y de la fibrosis. Pero quiero que quede muy claro que no todas las esclerodermias que tiene el ser humano tienen que ser sistémicas, ¿no? Claro que no. Este es el grupo que nos permitieron platicar, pero vemos lo que llaman esclerodermias localizadas, donde el órgano blanco es la piel. Entonces el pronóstico en general es bueno porque no hay afección pulmonar, cardíaca, gastrointestinal, todo es la piel, pero son casos que también son agresivos, ¿eh? Porque pueden hacer que una extremidad quede corta, que no se mueva, muy, muy delgada, y entonces esto tiene repercusión en todo el aparato musculomotor, y entonces son enfermedades que además atacan mucho a los niños, entonces es un desastre desde el punto de vista anatómico. Entonces, no todas las esclerodermias tienen que tener afección visceral o sistémica. ¿Cómo empiezan las esclerodermias? Casi todas empiezan con algo que la gente conoce
como las manos se me ponen como de muerto, doctor, cuando estoy en contacto con el frío o estoy bajo una situación de estrés, estos estímulos hacen que se me pongan uno, dos o todos los dedos de manos o de pies blancos. Es la fase que llaman de palidez. Después de unos minutos, doctor, que puede ser un minuto, 10, 15 minutos, de repente se rompe y empieza a ponerse azul. Si la sangre estancada ya perdió el oxígeno, entonces después viene un rebote, el cuerpo se da cuenta y tiene que abrir todas sus arterias digitales. Y entonces viene una fase de eritema, es el famoso fenómeno renal trifásico, que esto afortunadamente se rompe la mayor parte de las veces, pero cuando se rompe y es sostenido, lleva a la muerte del tejido blando, incluso del hueso, y esto es algo muy grave porque va a haber una gangrena, una amputación de uno o varios dedos. Entonces, esta es la manifestación más común de las enfermedades reumáticas autoinmunes. En este caso, si yo viera una paciente con enfermedad de Raynaud, joven y mujer, mi primera sospecha es pensar que tiene una enfermedad reumática autoinmune y de estas, escleroderma. Escleroderma es la reina del fenómeno de Raynaud. Y es como las banderas rojas cuando está uno en la playa y que hay una tormenta, un ciclón, banderas rojas y negras, aguas. Algo está pasando, hay que investigar qué viene, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a mejor, Alberto o alguna otra tormenta? Y lo que está pasando ahorita. Entonces, esto habitualmente nos encarga la exposición al frío o un episodio de estrés. Le han llamado el signo de la bandera francesa, blanco, azul rojo. Ahí ven, la etapa de blancamiento es el primer. Dice, no, es que se le pone morada. No, eso no es reino. No, el morado solo no puede considerarse un reino. El reino es estricto. Debe haber una etapa de vasoconstricción, que es lo blanco. Y después puede venir una etapa que llaman o las tres, cianoso eritema, o el bifásico, se le pone pálido y después se va directo a eritema o se va directo a cianoso, el bifásico. Pero si se le ponen rojas, solamente eso no es reino. Se le pone morado, doctor, tampoco. Las siento frías, tampoco. Tiene que ser esta etapa, de tener una palidez y después vienen las dos etapas. Entonces, un reino es un signo de alarma porque pueden ser muchas enfermedades, hasta procesos de leucemia y otras enfermedades pueden debutar con un reino, pero si vamos a la parte práctica, una mujer joven, en general buen estado de salud, y tiene esto, y entre más agresivo, hay que pensar que tiene una enfermedad autoinmune, y la primera es el famoso escleroderma. Y vean esto, al mismo tiempo en la mano está teniendo un reino, el vasoespasmo, uno ya está en la fase de perdiendo la oxigenación que llevaba la sangre, y los dedos del pie están sufriendo un episodio idéntico, más que en diferentes etapas. Una cosa que es importante cuando uno va a tratar el Raynaud, no solamente es evitar que se vaya a gangrenar uno o dos dedos o más, sino este Raynaud está ocurriendo lo mismo en las arterias del riñón, en las arterias del pulmón. Entonces, cuando uno dice, por favor, tápese, cúbrase, evite el frío, no fume, no se maquinas de vibración, es que no solamente es salvarle los dedos al paciente, sino salvarle también los órganos internos al paciente. Por ahí hay una forma que se llama, es el fenómeno Raynaud periférico más conocido, que se ve lógicamente, pero hay la contraparte del Raynaud visceral, que esto es lo que va a llevar seguramente a la fibrosis también al paciente. Entonces, esta es una bandera roja. Si vemos esto, hay que pensar y sospechar. O si llega un paciente de 80 años con esto, yo no pensaría que es una enfermedad autoinmune esclerosis, yo pensaría que tiene algo más. El paciente a lo mejor un cáncer, una leucemia, etcétera. Ahí el enfoque sea totalmente diferente. Después, con el tiempo, se van agregando, aparte del Raynaud, otras manifestaciones que empiezan los dedos a verse hinchados. Los surcos se ven prominentes, y si uno es observador, ve en los pliegues alrededor de la uña, lo que llaman la cutícula, ve uno algunas lesiones pigmentadas, hemorrágicas, que ahora con un aparato que se llama capiloscopía, podemos verlo como si fuera una lupa de aumento y vemos que todo está anormal, que el patrón regular de vasos capilares periunguales se ha alterado totalmente, y ya hay patrones para diferentes enfermedades. Hay un patrón para esclerodermia. Entonces, con cierto entrenamiento uno se acerca, usa el dermatoscopio y va a encontrar alteraciones y dice, bueno, esto con Raynaud lo más seguro es que sea esclerodermia. O hay un patrón que puede ser más semejante hacia lupus. Entonces, los patrones nos pueden sugerir. Entonces, vemos el Raynaud asociado con anormalidades de los capilares, de las cutículas. Vemos los llamados dedos
en salchicha o dedos edematosos, y con el tiempo va apareciendo ya algo de fibrosis, ya no vemos los pliegues naturales. Si uno ve sus dedos, los ve uno arrugados, son los pliegues naturales, los pliegues ácticos. Con la fibrosis, la colágena, los empieza a desaparecer. Ya se empieza a ver lo que llaman esclerotilia, ya se ve engrosado, perdió los pliegues, algunos conservan, y se empiezan a afilar los dedos. Es el afilamiento de los dedos y empiezan a aparecer unas úlceras que puede ser por la misma tirantes de la colágena, rompe la piel, o puede ser por estos fenómenos de Raynaud, han dejado sin oxígeno estos tejidos y lógicamente ha habido muerte y una ulceración. Entonces pueden ser las secuelas del Raynaud sostenido y duradero. Aquí están los famosos dedos en salchicha, dedos hinchados, y aquí vemos ya la etapa de afilamiento de los dedos, como se ve, como dicen, como en lápiz. Aquí se ve la parte distal, y esto con el tiempo va a seguir hacia el dorso de las manos. Este es el criterio más importante para las autoridades que en el mundo de esclerodermia tiene casi un puntaje de 9 puntos. Esto es prácticamente esclerodermia, hasta no demostrar lo contrario. Si llega un paciente con este afilamiento de los dedos, aunque no haya preguntado si tiene Raynaud, no haya visto la capiloscopia, esto me obliga en automático a pensar que estoy frente a una paciente con esclerosis sistémica, con la parte cutánea llamada esclerotilia, ya pasó a la fase edematosa y las úlceras del Raynaud. Y vean otros casos, el edema tan importante, algunos van afilándose, ya va agarrándose la articulación metacarpofalángica ya y siendo ascendiente hacia la parte de antebrazos, brazos y llegará posteriormente. Vean, aquí una fase muy edematosa. Parece que hay pacientes que los han diagnosticado como si tuvieran insuficiencia cardíaca o renal con retención de líquidos y ahí empiezan los diuréticos, la digoxina. No, no, son pacientes que lo que hacen es por la misma inflamación depositan una cosa que se llama mucina, que es como algo que carga y retiene el agua. Y vean esto, le sume el dedo y ahí está el signo del hundimiento o del godete. Y de veras, puede simular como si son pacientes nefrópatas o cardiópatas. Y no, son esclerodermas que siguen avanzando. Y con el tiempo la fibrosis va haciendo los dedos en contractura, en flexión. Dice el paciente, ya no puedo estirar mis dedos, ya he perdido la capacidad para la actividad motora de tener un vaso, una jarra. Bueno, ya no puedo ni siquiera coser, doctor, ya no puedo juntar mis dedos, están muy limitados. Y eso se debe a la fibrosis de la piel, pero también a la fibrosis de los ligamentos y de la membrana sinovial que cubre las articulaciones. Todo se va fibrosando, entonces el paciente pierde su capacidad para el mundo real, vestirse, abotonarse es casi imposible. Entonces su calidad de vida va deteriorando por estas contracturas de presión que ocurren en todas las extremidades. Es una foto de manos, pero los pies están igual, los codos, las rodillas han perdido su capacidad de movimiento, se ven muy restringidos. Y como decía, hay muchos cambios vasculares, empieza a tratar de compensar el daño a los vasos, empiezan a liberarse factores que favorecen la formación de vasos, pero realmente ectópicos no sirven de nada. Y vean aquí un fenómeno de Raynaud, no se rompió a tiempo, sufrió y ahí está la gangrena. Incluso la siguiente foto, no solamente se gangrenó, se necrosó la piel y las partes blandas, la membrana sinovial, ligamentos, sino se gangrena todo. Vean esto, los Raynaud se han comido literalmente las falanges distales. Lo que vemos son una reabsorción, esta es la falange proximal, la media y la distal. Se comió la falange distal, prácticamente no hay falanges, hay residuos. Este Raynaud hay que tomarle mucho en cuenta en la etapa inicial, y esto no lo hace en un Raynaud, esto lo hace a través, la gente lleva seguramente 5 o 10 años con el Raynaud, la apatía, el mal diagnóstico, no hay adherencia a los tratamientos, no sigue las consultas, y vea esto, finalmente lo único que va a lograr el paciente es esto. Pero el Raynaud, le decía, no solamente es periférico, sino también hay un Raynaud visceral a nivel de las arterias arcuatas del riñón, las arterias del pulmón, y eso lleva a que las arterias se engruesen, ya no puede circular la sangre por ahí, y se produce un cuadro de hipertensión pulmonar que es gravísimo, refractario, y puede llevar a la muerte de los pacientes. Sigue avanzando, la gente no, el médico no logra diagnosticar a su paciente, sí, es algo renal, cardíaco,
y empieza también a involucrarse, vea cómo fue distal y llega a ser proximal hasta llegar la cara a ver estas pacientitas de nuestro hospital, de las clínicas de esclerodermas que tenemos. Todas son fotos de nuestras clínicas de escleroderma y vean, prácticamente han perdido las clásicas arrugas normales para la edad. Se ve el afilamiento de la nariz, que llama nariz en pajarito, toda totalmente recta y afilada, y los cambios de pigmentación que algunas pacientes han sido confundidas como paño, como el famoso melasma. Oiga, vengo porque tengo paño, y el médico no las examina bien, no las palpa. Un paño es la pigmentación, pero tiene una flacidez de la piel aguadita. Estos pacientes no que hacer un pliegue y no puede. Está atorada literalmente, como si la habían subtorado con el hueso frontal. Entonces son pacientes que piensan que es porque están mucho tiempo al aire libre, que tal. No, son manifestaciones. Los melanocitos se estimulan por la inflamación y empiezan a producir pigmento por todos lados. Vean la boca entreabierta, se jala, se va jalando las líneas y la musculatura alrededor de la boca y empiezan a exhibirse los dientes como parte de la microstomía que sufren. De hecho, si dice, no puedo abrirla totalmente, tengo que comer a través de papillas, tengo que cortarme alimento en bocados, porque no soy capaz de morder una manzana, una pera, porque no me da la apertura bucal. No, pues ya está todo fibrosado. Y ver a esta paciente, igual una nariz afilada, una fase inexpresiva, pero cómo empiezan a aparecer cambios tratando de compensar el daño, pero pues el cuerpo no es perfecto. Y lo único que hace es empezar a formar vasitos por todos lados. Igual cuando uno ve una gran cantidad de vasitos en un paciente, hay que sospechar si no estamos frente a una paciente con esclerosis sistémica. Sigue avanzando el proceso y llega al tronco, vean, hay inflamación muy activa, está eritematoso, está hematoso, pero en otras etapas ya no. En otras etapas ya vemos la fibrosis y los cambios de pigmentación. Si yo viera esta paciente así y no, ya le busqué y no tiene nada en otras partes, pues no es una esclerosis sistémica, es una esclerosis localizada a piel, lo que llaman una morfea en placa, y no tiene nada en otro sitio. Esta paciente, el pronóstico es bueno porque no afectó corazón, riñón, nunca, pero es malo porque esto se va a fibrosar y se va a hacer como una cicatriz que de alguna manera puede limitar la ventilación del paciente, no por afección pulmonar, pero sí por afección de las partes blandas, que cuando se expande el tórax, pues tiene que expandirse también la piel y las partes blandas, esta paciente puede verse restringida, es otro, me falta el aire, ya me checaron el pulmón, incluso me hicieron una biopsia, pues no tengo nada, no, pues claro, no, todo está en las partes blandas, ya me dijeron que no es sistémica, estoy de acuerdo, es totalmente cutánea, pero el pronóstico también tampoco es nada bueno. Y hay pacientes que llegan pensando que tiene vitiligo. Doctor, vengo porque me vio un médico, incluso un colega dermatólogo de usted, vengo que tengo vitiligo porque me tengo muchas manchas blancas. Un vitiligo pues puede ser un buen diagnóstico, como si estuviera o despigmentando o repigmentando, pero cuando uno lo toca, la piel está dura, cartonada, no puede ser vitiligo. Simula un vitiligo. Son los que llaman pseudovitíligos. ¿Por qué? Pues porque se ve blanco como el vitiligo. Pero el vitiligo, igual que el paño, son manchas o de más o de menos, pero la piel es muy aguadita. Se arruga fácilmente. Aquí quiero hacer una presión, no me va a dejar la piel levantarla, porque pues, está endurecida. Entonces son pacientes que son mal diagnosticados, algunos como paño y algunos como vitiligo. Y son lo que llaman pseudovitiligo. Sigue avanzando el proceso y entonces estos pacientitos, cuando está tan diseminada estos islotes blancos que alternan con piel normal o piel hiperpigmentada, lo que han llamado el signo de sal y pimienta. Sal blanca, el pimiento de color rojo oscuro. Pero vean la extensión, estos cuando afectan la esclerodermia cutánea, nada más la parte distal de codos y rodillas hacia abajo, la variedad llamada limitada, que puede afectar también la cara. El pronóstico es bueno porque progresa en años, en años. Su principal complicación es que ataca las arterias pulmonares y eso es grave, pero con los años. En cambio, la esclerodermia sistémica, que es la del pronóstico más malo, porque afecta ya todo, no solamente, sino codos y rodillas, sino hacia arriba, muslos, brazos, pero también entra el tronco. Esto, por definición, la convierte en una sistémica difusa y todos los pacientes requieren un abordaje de diagnóstico de tratamiento más agresivo. Muchos pacientes con esclerodermia, igual algunos pacientes con dermatomyositis, que es la hermana
por llamarlo así, como folclóricamente, tienden a tener una cosa que se llaman los depósitos de calcio. Esta inflamación de los tejidos, sobre todo de piel y de articulaciones, pero puede haber en otros sitios, músculos, etcétera. Esta inflamación hace que el calcio y el fósforo que circula por los vasos, llámese arterias o venas, se salga y se precipite y forme estas lesiones, estas bolas, estos nódulos, ese aumento de volumen, que se ven blanquecinos porque están reflejando el depósito de calcio. Esto con el tiempo va creciendo hasta formar una cosa más calcinosis tumoral, porque parecen tumores hechos de calcio, y tiene un problema muy, muy delicado. Son refractarios a casi todos los tratamientos. Se han enseñado muchísimos tratamientos. Hasta la fecha ninguno es adecuado. Y el problema es que con frecuencia se abren. Se abren porque el cuerpo quiere sacar el calcio, que no es lo suyo ahí. Y al abrirse, pues, se necrosa la piel. Y esto es como si ustedes dejan la puerta abierta de su casa. Pasa cualquier ladrón y se mete. Igual aquí pasa cualquier bacteria, cualquier virus, hongos que esté cercano y se mete. Entonces se convierte en un proceso de un absceso que asociado al calcio se hace rebelde y esto se puede meter así que a toda la piel, a todo el cuerpo, y pues algo muy grave que puede ser una causa de hospitalización y muerte por septicemia con punto de partida de una calcinosis que se ulceró, no se trató y se metieron las bacterias y llegaron a todo el torrente circulatorio y a la muerte del pobre paciente. Esto se presenta casi en el 40% de los casos, sobre todo la forma limitada, esa que ven que no se afectó brazos, piernas, la cara, son los que tienen más, y sobre todo los niños. Esta esclerosis generalizada, digo, decíamos, es más de mujeres entre 30 y 50 años, sí, pero hay casos de esclerosis generalizada o sistémica en niños. Niños de diferente edad, 1 año, 10 años, antes de 18 años se consideran como escleremias juveniles. Es más frecuente en ellos y la verdad que es un dolor de cabeza, pero que además no solamente se puede infectar, sino estorba con la extensión o la contracción de la articulación correspondiente. Y como decía, hay una cantidad de tratamientos, ninguno hasta la fecha ha dado los resultados que queremos. Pero también es muy común que los pacientes con esclerodermia tengan, pues en la etapa inicial, ese reino, pues es una vasculopatía, algo le pasa a las células endoteliales y los pericitos que responden de más. Cualquier estímulo hace que se contraigan los vasos, se cierren, y esto causa una isquemia que aquí pues, es el reino, pero puede ocurrir en cualquier sitio, formando úlceras dolorosas de tamaño, de forma variable, pero que causan un dolor severo y para repararlas es un problema. ¿Cómo reparamos? Los vasos están mal hechos por la genética. Entonces, las úlceras de esclerodermia es un problema grave y además que como el reino se meten las bacterias, los hongos, cualquier cosa y nos produce una infección de grado variable que puede acabar con la extremidad o la muerte del paciente. Entonces, esto es lo que ocurre, estos son los cambios habituales de la esclerosis sistémica. Las esquemas localizadas son otra forma. A mí me dijeron que hablamos de sistémica o generalizada, pero quiero que tomen en cuenta que la afección cutánea es un signo pivote principal y de inicio temprano, pero nunca debe despreciarse. De hecho, cuando uno ve una esclerodermia, lo que hay que hacer o la maneja el reumatólogo, que es el director de orquesta, o la maneja un internista con interconsultas al neumólogo, al cardiólogo, al nefrólogo, etcétera, o al tubo digestivo, ver qué está pasando, que no puede comer el paciente. Pues, el esófago es un músculo esquelético, la parte superior, y la parte inferior un músculo liso. Entonces, cuando uno quiere deglutir, pues pasa el bocado y hay la orden de pasar saliva y el alimento. Estos pacientes, el músculo se va y nada más queda una fibrosis. Entonces se vuelve un tubo dilatado, ya no tiene contracciones. Entonces, esto hace que el paciente tenga regurgitaciones y esas regurgitaciones pueden llegar al pulmón y agravar la enfermedad pulmonar asociada al ácido y a los alimentos que también tienen un problema de inflamación a nivel pulmonar. Entonces, es importantísimo. Una vez que se diagnostica esto, hay que compartirlo forzosamente, que se estudien los pacientes y esta pacientita, vean, ahí está el signo de sal y pimienta, la esclerosis, le hicimos una tomografía de alta resolución
y ven a pobre paciente, o sea, no ventila bien porque no puede expandir por la fibrosis de piel y partes blandas, pero además está inflamado el pulmón, está inflamado. Si uno viera esto en época de pandemia, uno diría, bueno, está inflamado por COVID, claro, pero aquí no hay COVID, son los linfocitos, el sistema de defensa, los soldados que tiene este paciente han hecho un golpe de estado y está atacando la piel y está atacando el pulmón. Aquí lo que entre de aire, pues no puede difundir, está inflamado. Y con el tiempo esto se va a endurecer y jamás va a volver esto a la normalidad. Estos pacientes, si se diagnostican tempranamente, podemos quitar la inflamación pulmonar con cierta facilidad. Es más fácil en estos casos tratar la inflamación pulmonar que puede responder que la inflamación de la piel, que es el endurecimiento. Pero nadie se muere de manchas, pero sí se muere por inflamación del corazón o del pulmón. Entonces, esto que diagnostican los dermatólogos debe ser referido al reumatólogo para que acabe el protocolo de estudio y saber hasta dónde está llegando y qué tan grave o qué tantas secuelas ya tiene la paciente con esclerodermia. Habitualmente, eso que yo les platico, no lo hacen un año, ni en 2 años. Esto habitualmente son pacientes que llevan 10, 15 años de evolución y les digo, o no ser diagnosticado, maltratados, apatía del paciente, falta de recursos económicos para seguir el tratamiento, lo que quieran y sigue avanzando. Hay los que llaman esclerodermia rápidamente progresiva, pacientes que alcanzan esto en menos de 2 años. Otro subtipo que le tocó desafortunadamente una pistola genética muy mala que lo lleva a un curso muy rápido en menos de 24 meses de que empezó la enfermedad. Entonces, ya teniendo el diagnóstico, bueno, cada quien va a tener que tratar de acuerdo al órgano que tiene afectado. Entonces, por ejemplo, si vemos la parte cutánea, parece mentira, pero uno esperaría, como en otras enfermedades, psoriasis, dermatitis atópica, el tratamiento es básicamente cutáneo. Aunque ahora con la llegada de la inmunología, la mayoría de sus pacientes tenemos que tratarlos con terapias sistémicas, aunque sean enfermedades puramente cutáneas que no tienen nada que ver con esclerodermia. Pero en esta enfermedad, uno esperaría que el tratamiento cutáneo fuera a base de cremas. Es una aberración. Esto no puede ser. La piel está inflamada y sufre lo mismo que el corazón, el riñón y el pulmón. Lo que es importante, los pacientes con esclerodermia, con esa facilidad para hacer un fenómeno renal periférico y visceral, tiene que evitar algunas cosas como son estrés, el frío, el fumar y aparatos de vibración porque estimula que aparezca la vasoconstricción en esos territorios. Lo que hay que hacer pues, se destruyeron las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, llegó la colágena, se llevó todo. Todos son pieles secas, pieles que no sudan. Bueno, lo único que hay que hacer es pues, evitar los jabones fuertes los que usamos de uso comercial. Uno puede bañarse con la espuma del champú o simplemente con agua, no es necesario los jabones. Los jabones es una cosa de costumbre, que nos han heredado nuestros antepasados, que había que bañarse muy duro. Eso es una mentira. La piel se sabe proteger con una limpieza con agua, es suficiente. Lo que pasa es que está seca, no hay glándulas sebáceas, pues hay que hidratarla. Y entonces pueden encontrar una cantidad de lubricantes increíble, desde los básicos que no son malos como Lubriden, que tiene muchas formas, pero hay otros tipos de lubricantes o dermolimpiadores. ¿Cuál es la ventaja de estos que no tienen perfume, no tienen sosa, no tienen detergente? O se llaman Sindet, Sindet que significa sin detergente. Entonces son barras limpiadoras o líquidos muy limpiados buenos, pero para esclerodermia no son prácticos. Si fuera para otras enfermedades de la piel, sí, porque está inflamada la piel, aquí no hay inflamación, hay destrucción, hay colágeno. Estos jabones pueden presentarse en forma líquida o en forma de geles o en forma de barras como los que están viendo en la diapositiva. Buenos, sí son buenos, pero no son necesarios. Por ejemplo, esta es una barra buena, lo puedo usar como espuma, pero yo digo, no vale la pena. Una barra de estas vale 200 pesos. Yo no creo, para que en 2 minutos ya esté en la coladera la espuma igual, este vale como 500 pesos. Yo diría que no vale la pena. Un baño rápido con agua tibia. Lo que sí vale la pena, no hay glándulas sebáceas, no hay glándulas ovíparas, pues hay que lubricar. Esta es una muy buena crema de uso diario, fácil conseguir un precio económico y de un buen tamaño. Lo que hay que hacer es aplicarla 3, 4 veces al día en toda la piel. Después vienen cremas más modernas, porque es un lubricante a base de lanolina,
Pero como estos pieles han perdido gran parte de otras sustancias, hay unas que tienen ceramida, como estas dos, que son buenas, nada más que el precio aumenta, la capacidad de hidratar y que permanezca la lubricación es mayor que esta, lógicamente, pero el precio pues se va al doble y esta se va como 3, 4 veces mayor. Cuando hay los recursos, bueno, pues hay que usarla, pero cuando no hay recursos, no hay pretexto, podemos con esta lubricar y esta que anda en un costo aproximado de 200 pesos no es malo, pero a veces hay que comprar otros medicamentos para la enfermedad, entonces pues mejor le quito acá, lo paso acá y mejor lo paso para la terapia de otro tipo. Usar un protector solar en algunas enfermedades como lupus es obligatorio. El lupus, que es la reina de todas estas enfermedades, el lupus es la enfermedad autoinmune más agresiva que existe en el ser humano. Es la enfermedad que supera a esclerodermia, dermatomiositis, por su agresividad, porque además ningún órgano está exento de tocarse, todo lo puede tocar. Estos pacientes con lupus sí son sensibles al sol y es obligatorio en ellos el uso de un protector solar. Esclerodermia no. Esclerodermia lo que tiene es una fibrosis, no tiene sensibilidad al sol. Entonces, estos casos nada más sería útil para cuando se ha empezado a presentar la pigmentación, claro, el sol la va a aumentar, entonces hay que usar un protector solar, pero no protectores como Nivea, BB, Copper, Jagua, no, 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 eso es una mentira. Hace una falsa confianza a los pacientes. Estos son buenos protectores, hay unos muy económicos como la línea de Eucerin, la línea de Neutrogena, que les rondan 250, 300 pesos, algunos más pueden ser un poquito mejores, pero también aumenta de 250 a 500 pesos, 600 pesos. Entonces, aquí valdría, si hay una economía limitada, esto, y si no, estos, cuando son áreas más grandes que proteger, pues, de estos que son de 50 a 40 miligramos, usar los cilindros, los spray, que cubren áreas más grandes, como trata de cubrir cuello, brazo. Pero decía, en esclerodermia, el uso del protector solar tiene indicaciones muy precisas. En lupus es obligatorio usarlo y además en lupus tiene que usar ropa con protección solar. Ropa que venden algunas compañías ya muy conocidas porque el lupus se puede activar con la luz ultravioleta, incluso activar hasta el riñón con una soleada. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes de esclerodermia? La piel, las cremas no sirven más que lubricar, los jabones no tiene caso, los protectores no es un lupus, pero esto es una maravilla. La fototerapia es algo que tiene más de 40 años en el mundo. En nuestro hospital la manejamos desde hace 30 años. Tenemos cabinas de fototerapia de cuerpo completo o parciales de manos y pies. Hay fototerapia para domicilio, es decir, uno compra una idea chiquita y la lleva a su domicilio para áreas muy como esclerodermias limitadas a piel. Pero si son las sistémicas, no van a servir, porque está afectado gran parte de la superficie corporal. Entonces habría que usar esto que se llaman las máquinas, que no existen en muchas partes, hay muy restringidas, algunos hospitales del gobierno como el mío y algunas unidades particulares, entre más temprano, mucho mejor. Es una buena forma de tratar esa inflamación, ese endurecimiento que está formando en etapas tempranas, es genial. Y usamos habitualmente el PUVA, que se llama así porque les damos un solaleno sintético, lo toman 2 horas antes de entrar a la cabina y los radiamos con luz ultravioleta A, pero cuando no quieren tomar el solaleno por diferentes motivos, les damos VA1 y la verdad que disminuye mucho la inflamación, el producto que es muy común y el engrosamiento. Estamos en una etapa dura primero, después dejamos una etapa de sostén una vez por semana, cada 15 días. ¿Qué es lo que hace la luz ultravioleta? Entra y inhibe a lo que está formando esa colágena, que se enlace la colágena y activa las metaloproteinasas, que son colagenasas, que rompen la colágena que está formando y también inhibe la inflamación. El único problema es que es capaz más de penetrar hasta la dermis. Si la esclerodermia es más profunda, que ha llegado a un tejido adiposo o más profundo, no va a ser. Pero la mayoría de estos pacientes ha afectado la epidermis y la dermis. Entonces, lo que se espera es que los pacientes van a responder. Es un tratamiento noble, no tiene toxicidad. Lo que más que le puede pasar es que se queme un poquito como si fuera una quemadura solar. Eso se quita rápidamente. El solarium que toman es muy bien tolerado. No tenemos problemas, no es hepatotóxico, no tenemos ningún otro problema. Entonces, incluso mujeres embarazadas podrían entrar a fototerapia, pero no con pubas, sino nada más con uno bebé. Pero bebé no entra a la dermis, nada más que en la epidermis, pero de eso a nada vale la pena. Les damos de 30 a 40 sesiones
3 o 4 por semana, completar 30, 40, los valoramos y si pensamos que vale la pena otro ciclo o nada más dejamos mantenimiento, es una cosa genial. Pero imagínense a alguien que tiene esclerodermia, que requiere fototerapia, que vive en el Estado de México, que hace 2 horas y media o 2 horas para llegar al hospital. Se gasta, no sé, 80 cientos de pasaje. Entra a fototerapia y va a estar en esta cabina las primeras sesiones a mejor 30 segundos. Ya entre segundos se tiene que salir y se vuelve a vestir. Es decir, se aventó un viaje de 4 horas por 30 segundos, está en la cabina. Y se va aumentando esta dosis hasta llegar a 4 o 5 minutos o más. Pero esto se hace gradual. Pero imagínense la gente que viene del Estado de México, invertir 4 o 5 horas para estar poco a poquito, 1 minuto, 2 minutos, se desespera. Pero hay que decir que es el mejor tratamiento para la esclerodermia en la afección de la piel. Entonces, no hay más y además es muy seguro. El problema es que no hay muchas partes y por fuera una sesión cuesta de 400 a 500 pesos. Entonces, si lleva 3 sesiones a la semana, son 1,500, al mes son 600, 6,000 pesos. Entonces, tampoco es económica y no toda la gente la puede pagar. Entonces, esto es lo que hacemos con los pacientes. Yo quisiera que se grabaran. Las esclerodermias en piel no se tratan con cremas, se tratan con estos instrumentos de fototerapia que debe haber más en el país y desgraciadamente tenemos muy pocos y eso hace que para que pueda entrar, pues hay 3, 4 personas antes más los que están ya recibiendo la fototerapia. Y esto lógicamente retrasa y al retrasarse pues sigue avanzando la inflamación y la fibrosis. Para el Raynaud, ya vimos que no hay que despreciarlo, que es una bandera roja o negra, depende. Lo más importante es evitar los desencadenantes, que es el frío, el estrés, el tabaquismo y el uso de máquinas de vibración, el tabaco. Aunque no tengas Raynaud, el tabaco es nocivo en cualquier modalidad. Entonces, si ya tienes un Raynaud y el tabaco es daña a los vasos y de por sí ya están dañados, digo, será ridículo pensar que un paciente con Raynaud esté fumando todavía. Entonces, eso es algo que tiene la idiosincrasia de algunos pacientes. Ya cuando el Raynaud, pues hay que darle, lógicamente, los vasodilatadores y antiagregados, que hay muchísimos, y eso ya, pues tiene que ser parte del tratamiento general en base a cada paciente. Las úlceras, estas úlceras que han sido causadas por la tiroidez de la piel, por los fenómenos de vasoespasmo, el cierre de las capilares, las arterias pequeñas, llevan a la muerte. Estas las úlceras que parecen mucho a las úlceras varicosas, úlceras arteriales, úlceras por presión, todas llevan a la necrosis de la piel. Todo lo que hay que hacer es curarlas 1 o 2 veces al día. Si hay datos de una infección, pues usar un antibiótico tópico o sistémico y algo que estimule la cicatrización. Hay muchas medidas. Tenemos apósitos hidrocoloides que los pone uno y es como algo que está chupando el exudado, pero además está protegiendo a la epidermis a los lados y además está haciendo un ambiente que no es adecuado para las bacterias. Entonces, hay muchas formas. Están los apósitos hidrocoloides, están los hidrogeles, los alginatos que hay en forma de láminas o en forma como de, como de una cremita, un gel. Estos vienen de algas, entonces a la gente pues esto le da mucha confianza, son bastante buenos. El problema es que no son nada baratos. Uno de estos sobrecitos va a costar como 150, 200 pesos y depende del tamaño. Pues a lo mejor requiere hasta varios sobrecitos o tiene varias úlceras, pues puede gastarse en una sola aplicación 600, 800 pesos y hay que cambiarlos cada 2, 3 veces por semana. Entonces, esto uno cuando lo ve así, pues parece fácil, pero cuando va ya a la práctica, eso todo, ya no puede seguir con eso, no me alcanzo para comprarlos. Pero la esclerodermia de piel no es diferente a la esclerodermia sistémica en cuanto al tratamiento. Ya les mostré la fototerapia que es genial, que es obligatoria en los pacientes en general, pero también hay que tratar la esclerodermia de piel con, igual como hacemos, como tratamos el corazón, el pulmón, el tubo digestivo, las articulaciones, hay que tratarlo. Habitualmente les damos metotrexate, ¿por qué? Porque es seguro, es semanal, es muy barato. Una caja de 50 tabletas va a costar como 800,000 pesos y lo va a gastar durante 4 o 5 meses. Cuando no hay respuesta o no tolerancia, puedo usar micofosfato mofetilo,
que dicho de paso, no solamente va a mejorar la piel, sino de paso es mejorar el componente articular, el componente pulmonar, el componente cardíaco. Ya cuando vemos que no hay una buena respuesta, bueno, es saltarnos a otras terapias que en el caso de la piel podrían ser útil de paso, pero hasta ahorita el lupus es la enfermedad más dura de este grupo, es donde la investigación ha sido tan extensa que tenemos muchos medicamentos para el lupus y últimamente han aparecido otros mucho mejores. Esclerodermia, desafortunadamente, es una enfermedad más rara que el lupus, más rara que la artritis reumatoide. Todas las investigaciones son lógicamente menos que, se invierte menos dinero que en lupus o que en artritis reumatoide. Todos los resultados es que las moléculas que tenemos no son tan fáciles como ocurre a nivel de lupus, pero hay que usar lo que tenemos. Estos son los casos heroicos, mujer o hombre joven que tiene una afección que no responde, que está perdiendo su función. Bueno, este sea un buen candidato para un trasplante autólogo o de otra persona para meter esas horas madre que tenga otra información que evite que siga formando la enfermedad. Esto se ve en países no nuestros, países como Estados Unidos, Canadá, los europeos, lo hacen y lo hacen con mucho problema también ellos, y no siempre es la solución cuando todo esto ha fracasado. Es como la última esperanza que tienen los pacientes. Entonces, cuando vemos una esclerodermia que está muy severa, muy realmente progresiva en la piel, hay que usar corticoides sistémicos. Antes decía que hay que tener mucho cuidado porque podría precipitar la crisis renal de esclerodermia. Esto ya no es tan válido. Y además hay medicamentos que podemos usar para detener que esto no acabe con esto, entonces no hay ningún problema. Y decía que para la esclerodermia lo más usamos es micofenolato o metotrexato. Este es un medicamento carísimo. Celcep, que es el original, cuesta actualmente como cerca de 8,000 pesos, la caja con 50 comprimidos. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? En nuestro hospital tenemos un programa que se llama AMATES, que es un programa de gratuidad. Si no tienen seguro o ISSSTE, se les da. Desgraciadamente, ahorita con los cambios que ha habido de electorales, nos han faltado muchos de estos medicamentos. El paciente tiene que buscarlo, comprarlo, y les decía que no solamente es mejorar la piel, sino también estos medicamentos afectan o mejoran o tratan de tener la esclerodermia donde se encuentra esa cutánea o pulmonar. Y aquí está lo que usamos las dosis. La gente a veces es un poco renuente con algunos metotrexato porque ha escuchado que el metotrexato se usa para como quimioterapia y es correcto, pero quimioterapia por vía intravenosa en dosis altísimas. Aquí son lo que llaman mini dosis, dosis chiquitas, que hasta los bebés, los niños con esclerodermia lo toleran muy bien y es una vez a la semana. Realmente es práctico y en general desde hace años y se seguirá usando en países como el nuestro, pobres, en un sistema de salud. Se queda. Hay nuevos medicamentos, sí, claro, pero todavía aún están en estudio. Rituximab, la verdad, es algo que no jaló para esclerodermia y es caro y tiene efectos adversos importantes. Actualmente estamos usando tocilizumab, que lo usamos para artritis reumatoide. Tampoco es barato, hay una forma inyectada subcutánea, una forma intravenosa. Y esto es más bien para la afección pulmonar, de tener inflamación y regular la fibrosis. Entonces, esta es la parte de esclerodermia en piel, la forma sistémica, pero acuérdense, hay formas de piel, totales de piel. No es para cuando alguien, oye, le diagnosticaron al niño esclerodermia, sí, pero ¿qué tipo de esclerodermia? La forma cutánea, el pronóstico es bueno. Los metemos a fototerapia y les damos cortisona y metotrexato sin problema y les va muy bien, sin problema. Puede haber recaídas, sí, todos recaen en la vida. Los diabéticos venden la medicina, recaen. Los hipertensos también, los de VIH recaen. Todo se recae si no se lleva una buena herencia al tratamiento. Pues muchas gracias. Si tiene algún comentario,